A las 7:25 de la mañana del 18 de abril de 1942, el teniente coronel James Doolittle se sentó en la cabina del bombardero número 1 y miró hacia adelante. 467 pies de cubierta del USS Hornet se extendían frente a él. Su B-25 Mitchell pesaba 16 toneladas con el combustible completo y las bombas de 500 libras cargadas en su bodega. Los motores Wright Cyclone de 1700 caballos de fuerza rugían a su máxima potencia. Detrás de él, 15 bombarderos más esperaban su turno, cada uno cargado hasta los límites estructurales del fuselaje. Las olas del Pacífico Norte golpeaban el casco del portaaviones, haciendo que la cubierta se balanceara arriba y abajo en un movimiento que podía arrojar el bombardero al océano si el tiempo era incorrecto. Los números no mentían. Un B-25 Mitchell necesitaba un mínimo de 1000 pies de pista para despegar con peso de combate. La cubierta del Hornet medía 890 pies de largo total, pero solo 467 pies estaban disponibles para el despegue, después de que los 16 bombarderos fueran acomodados. Los ingenieros de North American Aviation habían sido claros. Sus aviones no fueron diseñados para operaciones navales. Los manuales de la Marina de los Estados Unidos eran igualmente explícitos. Un bimotor mediano jamás podría despegar desde un portaaviones. La física era implacable. La velocidad de pérdida de sustentación de un B-25 cargado era de 70 millas por hora. Alcanzar esa velocidad en menos de 500 pies con 16 toneladas de peso requería una aceleración que los motores teóricamente no podían proporcionar. Pero allí estaba Doolittle, con los frenos bloqueados y los aceleradores empujados hasta el tope, esperando la señal del oficial de cubierta. La idea había nacido 3 meses antes, en enero de 1942, cuando la Marina y el Ejército del Aire enfrentaban una realidad brutal. América estaba perdiendo la guerra. Pearl Harbor había sido devastado. Filipinas estaba cayendo. Guam, Wake Island y las Indias Orientales neerlandesas habían caído como fichas de dominó ante el avance japonés. La moral pública se desmoronaba bajo el peso de derrota tras derrota. El presidente Roosevelt exigió una respuesta, cualquier respuesta, que demostrara que Estados Unidos podía contraatacar. El capitán de la Marina, Francis Lowe, propuso una solución radical: usar bombarderos del ejército despegados desde un portaaviones para golpear Japón. La idea era absurda. Los bombarderos del ejército eran demasiado grandes, demasiado pesados y demasiado complejos para operaciones navales. Pero la desesperación tiene su propia lógica, y el almirante Ernest King aprobó el plan inmediatamente. Doolittle fue seleccionado para liderar la misión no por su rango, sino por su experiencia única. Era ingeniero aeronáutico con un doctorado del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Había establecido récords de velocidad y ganado la Copa Schneider. Conocía los límites estructurales de los aviones mejor que cualquier piloto en servicio activo. Si alguien podía hacer despegar un B-25 desde una cubierta de portaaviones, era él. Durante 2 meses, Doolittle y su equipo entrenaron en Eglin Field, Florida, practicando despegues cortos una y otra vez. Modificaron los bombarderos, quitaron el armamento defensivo inferior para ahorrar peso, instalaron tanques de combustible adicionales donde antes había espacio para la tripulación, calibraron los motores para máxima potencia en el despegue. Aprendieron a soltar los frenos exactamente cuando la cubierta alcanzaba su punto más alto en el balanceo de las olas, aprovechando el ángulo ascendente para ganar preciosos pies de elevación. Cada piloto practicó el despegue hasta que se convirtió en memoria muscular. Aceleradores al máximo, flaps en posición de despegue, mantener la nariz nivelada hasta que la velocidad fuera suficiente, luego tirar suavemente hacia atrás y rezar. Pero entrenar en tierra firme con pistas marcadas era una cosa. Despegar desde una cubierta en movimiento en medio del Pacífico Norte era completamente diferente. El plan original contemplaba que el Hornet y su grupo de tarea navegaran hasta 500 millas de la costa japonesa antes de lanzar los bombarderos. A esa distancia, los B-25 tendrían suficiente combustible para bombardear Tokio y luego volar 1200 millas hasta aeródromos seguros en China.
Era un margen ajustado, pero factible. Sin embargo, a las 3 de la mañana del 18 de abril, un barco de patrulla japonés avistó al grupo de tarea. El comandante del Hornet, el almirante William Halsey, no tuvo opción. Ordenó lanzar los bombarderos inmediatamente, 680 millas de la costa. Eso significaba que los B-25 tendrían que volar 1.800 millas hasta China con los tanques al límite. También significaba que los pilotos tendrían que despegar con el mar agitado, vientos de 30 nudos cruzando la cubierta y olas de 20 pies golpeando el casco del portaaviones. Doolittle vio la bandera verde del oficial de cubierta agitarse hacia adelante. Soltó los frenos. El bombardero se sacudió hacia adelante como un animal herido. Los motores Wright Cyclone rugían con una potencia que hacía vibrar cada remache del fuselaje. 400 pies, 350. La cubierta pasaba debajo de él cada vez más rápido. 300 pies, 250. El indicador de velocidad subía dolorosamente despacio. 50 millas por hora, 60, 65, 200 pies, 150. El final de la cubierta se acercaba como una guillotina. 70 millas por hora, 100 pies. Doolittle tiró suavemente de la palanca. El B-25 se levantó pesadamente, las ruedas apenas despegándose de la cubierta con menos de 50 pies de pista restante. Durante 3 segundos interminables, el bombardero colgó en el aire, sin suficiente velocidad para volar realmente, sin suficiente pista para abortar. Luego, casi imperceptiblemente, comenzó a ganar altitud. 10 pies sobre el agua, 20, 30. Doolittle niveló el avión y voló rasante sobre las olas, ganando velocidad antes de comenzar su ascenso. Detrás de él, 15 tripulaciones más observaron su despegue y se prepararon para repetir lo técnicamente imposible. Uno por uno, los B-25 despegaron desde el Hornet. El teniente Travis Hoover siguió a Doolittle, luego el teniente Robert Gray, el teniente Everett Holstrom, el teniente David Jones. Cada despegue era un desafío a las leyes de la física y la ingeniería. El bombardero del teniente Ted Lawson casi tocó las olas después de despegar, volando tan bajo que la espuma del mar salpicó el fuselaje. El avión del teniente Donald Smith se desvió peligrosamente hacia la izquierda al soltar los frenos, y su copiloto tuvo que aplicar corrección total del timón para mantenerlo centrado en la cubierta. Pero todos despegaron. 16 bombarderos, 16 toneladas cada uno, desde 467 pies de cubierta. Los ingenieros dijeron que era imposible. Los manuales dijeron que no podía hacerse. La física dijo que violaría las leyes fundamentales de la aerodinámica. Y sin embargo, allí estaban, 16 puntos oscuros volando hacia el oeste sobre el lento Pacífico, rumbo a un imperio que se creía intocable. El último bombardero despegó a las 8:20 de la mañana. En menos de una hora, los 16 B-25 habían completado lo que la teoría declaraba imposible. Ahora enfrentaban un vuelo de 6 horas sobre aguas hostiles, un bombardeo sobre la capital más defendida de Asia, y un escape desesperado hacia China con tanques de combustible que nunca alcanzarían sus destinos previstos. Los números seguían sin mentir. Pero a veces, la voluntad humana puede reescribir ecuaciones que parecían inmutables. A veces, lo técnicamente imposible se convierte simplemente en improbable. Y a veces, la desesperación es la madre de hazañas que ningún ingeniero podría haber calculado en una pizarra. No dejes que sus historias se pierdan en la oscuridad. Suscríbete a Héroes Olvidados y únete a miles de personas que honran a las almas valientes que la historia olvidó. Nuevos episodios cada semana, más contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. A las 12:30 del mediodía del 18 de abril de 1942, un trabajador en el distrito industrial de Kotoku levantó la vista del torno que operaba y vio algo imposible. Un bombardero bimotor volaba a 500 pies de altura sobre los techos de Tokio. No era un avión japonés. Las marcas en las alas eran inconfundibles. La estrella blanca dentro del círculo azul de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos.
Durante 3 segundos completos, su mente se negó a procesar lo que sus ojos le mostraban. La tierra sagrada del emperador, prometida invulnerable por 2600 años de historia divina, estaba siendo violada por bombarderos enemigos en plena luz del día. Luego escuchó el silbido de las bombas cayendo y corrió hacia el refugio más cercano. Doolittle había llegado primero. Su navegante, el teniente Henry Potter, había trazado un curso perfecto desde el punto de lanzamiento hasta la bahía de Tokio. Volaron a 50 pies sobre las olas para evitar los radares japoneses, luego ascendieron a 1500 pies al cruzar la costa. El cielo sobre Tokio estaba despejado. No había cazas en el aire. Las baterías antiaéreas estaban silenciosas. Los japoneses habían construido su defensa aérea asumiendo que cualquier ataque vendría desde China o desde bases en el sur del Pacífico. Nunca consideraron que bombarderos medianos pudieran volar desde portaaviones a 600 millas de distancia. Esa arrogancia estratégica les dio a Doolittle y sus hombres 6 horas de cielo abierto sobre el objetivo más importante del imperio. El bombardero número 1 soltó bombas incendiarias de 500 libras sobre una fábrica de municiones en el Distrito Norte. Las explosiones fueron visibles desde 5 millas de distancia. Doolittle viró hacia el sur, descendió a 200 pies y aceleró hacia la costa, zigzagueando entre los rascacielos de Tokio, mientras los artilleros antiaéreos finalmente reaccionaban con un fuego errático y desesperado. Detrás de él, los otros bombarderos llegaban en oleadas. El teniente Travis Hoover bombardeó fábricas en el distrito de Kawasaki. El teniente Robert Gray apuntó a la acería de Yokosuka. El teniente Everett Holstrom soltó bombas incendiarias sobre almacenes militares en el puerto. Cada bombardero llevaba una carga modesta: bombas de 500 libras, la mitad incendiarias y la mitad explosivas de alto poder. Era una fracción minúscula comparada con los raids que vendrían años después. Los bombardeos estratégicos de 1940 y 45 sobre Tokio involucrarían cientos de B-29 superfortalezas, soltando miles de toneladas de incendiarias, creando tormentas de fuego que matarían a 100.000 personas en una sola noche. En comparación, el raid de Doolittle fue casi simbólico. 16 bombarderos, 60 y bombas, menos de 18 toneladas de explosivos en total. Pero los símbolos pueden ser más destructivos que las bombas cuando golpean en el lugar correcto. El daño material fue, objetivamente, insignificante. Una fábrica de municiones sufrió daños moderados. Un depósito de combustible en el puerto ardió durante 3 horas. Varios edificios de apartamentos y escuelas fueron alcanzados por bombas que erraron sus objetivos militares. Los informes oficiales japoneses registraron 50 civiles muertos y más de 400 heridos. Algunas acerías detuvieron producción durante días. Un hospital fue dañado. En términos puramente militares, el raid de Doolittle no afectó la capacidad de guerra de Japón ni un punto porcentual. Los ingenieros imperiales repararon el daño en menos de 2 semanas. La producción industrial nunca se detuvo realmente. Si se medía en toneladas de explosivos, en objetivos destruidos o en capacidad industrial eliminada, la operación fue casi irrelevante. Pero las guerras no se ganan solo con matemáticas de producción. A veces la ecuación más importante es la psicológica. En el Palacio Imperial, el emperador Hirohito escuchó las explosiones desde su estudio. El palacio estaba a menos de 2 millas del distrito industrial de Kotoku. Las ventanas temblaron con cada detonación. Los ayudantes imperiales corrieron a asegurar que su majestad fuera llevado a los refugios subterráneos, pero Hirohito se negó a moverse. Permaneció de pie junto a la ventana, observando el humo elevarse sobre su capital. Durante 120 generaciones, los emperadores de Japón habían gobernado bajo la promesa divina de que la tierra sagrada nunca sería profanada por enemigos extranjeros. Los mongoles lo intentaron en el siglo XIII y fueron destruidos por tormentas divinas, los kamikaze. Los rusos lo intentaron en 1905 y fueron derrotados en Tsushima. La geografía y la divinidad protegían a Japón. Eso era lo que cada escolar japonés aprendía. Eso era lo que los generales prometían.
Eso era lo que la propaganda imperial repetía cada día. Pero ahora, bombarderos americanos volaban impunemente sobre Tokio, soltando bombas a menos de 2 millas del descendiente divino de la diosa del sol. La promesa estaba rota, y todos lo sabían. En las calles de Tokio, la reacción fue de shock paralizante, seguido de pánico contenido. Los japoneses habían sido condicionados a creer en su invulnerabilidad. Cada victoria desde Pearl Harbor hasta Singapur había reforzado la narrativa de que el imperio del sol naciente era imparable. Los noticieros mostraban soldados japoneses marchando triunfalmente por Manila, Hong Kong y Rangún. La radio imperial declaraba victoria tras victoria. Los mapas en los periódicos mostraban el avance japonés tragándose la mitad del Pacífico. Y luego, sin advertencia, bombarderos enemigos aparecían sobre la capital. No hubo invasión previa. No hubo batalla naval cerca de las costas japonesas. Simplemente aparecieron, bombardearon y desaparecieron. Si los americanos podían hacer eso, ¿qué más podían hacer? ¿Cuántos bombarderos vendrían mañana? ¿50? ¿100? ¿1000? Las preguntas se propagaron por Tokio más rápido que las llamas en los almacenes bombardeados. Para el alto mando imperial, el raid de Doolittle no fue una molestia táctica. Fue una crisis existencial. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada, recibió el informe mientras planificaba la próxima fase de la expansión japonesa en el Pacífico Sur. Su reacción fue inmediata y visceral. Si bombarderos medianos podían alcanzar Tokio desde portaaviones, entonces los portaaviones americanos eran una amenaza directa al emperador. Debían ser destruidos, inmediatamente, completamente, sin excepciones. Yamamoto convocó una reunión de emergencia del Estado Mayor Naval. El plan original contemplaba consolidar las conquistas en el sur del Pacífico, establecer un perímetro defensivo y forzar a los americanos a una paz negociada. Ese plan fue descartado en cuestión de horas. El nuevo plan era simple y suicida: atraer a los portaaviones americanos a una batalla decisiva atacando Midway, aniquilarlos en una sola acción y luego invadir Hawái. Era una apuesta desesperada nacida del pánico estratégico. Y como todas las decisiones tomadas en pánico, contenía las semillas de la catástrofe. Mientras Yamamoto reescribía la estrategia naval japonesa, los 16 bombarderos de Doolittle volaban hacia el oeste sobre el mar de China Oriental. El combustible se agotaba. Los motores Wright Cyclone consumían 100 galones por hora cada uno. Los tanques que debían llevarlos hasta los aeródromos chinos estaban casi vacíos. La distancia extra causada por el lanzamiento prematuro significaba que ningún bombardero alcanzaría su destino previsto. Los pilotos sabían que tendrían que saltar en paracaídas sobre territorio hostil o intentar aterrizajes de emergencia en la oscuridad. No importaba. Habían cumplido su misión. Habían demostrado que Tokio era vulnerable. Habían bombardeado la capital del Imperio del Sol naciente y habían escapado. El daño que dejaron atrás en edificios y fábricas era trivial. Pero el daño que dejaron en la psique del alto mando japonés era incalculable. 16 bombarderos habían roto un mito de 2 milenios. Y en las próximas semanas, ese mito roto obligaría a Japón a tomar decisiones estratégicas que determinarían el resultado de toda la guerra del Pacífico. A las 9:30 de la noche del 18 de abril de 1942, el teniente Dean Hallmark miró el indicador de combustible de su B-25 y supo que estaba muerto. La aguja marcaba 0. Los motores Wright Cyclone tosían y se sacudían, consumiendo las últimas gotas de combustible en las líneas. Afuera, la oscuridad total cubría la costa china. No había luces de aeródromo, no había señales de radio, no había pistas iluminadas esperando su llegada. Solo la negrura absoluta de la noche sobre territorio desconocido. Hallmark había volado 13 horas desde el despegue en el Hornet. Había bombardeado Tokio, había escapado del espacio aéreo japonés, había cruzado el mar de China Oriental. Y ahora, a 100 millas de la salvación, sus motores se apagaban uno por uno. Ordenó a su tripulación prepararse para el salto en paracaídas.
30 segundos después, el motor izquierdo murió. El bombardero comenzó a descender hacia la oscuridad. Ninguno de los 16 bombarderos alcanzó sus aeródromos designados en China. El lanzamiento prematuro desde el Hornet había agregado 200 millas adicionales al vuelo. Esas 200 millas consumieron el margen de combustible que los planificadores habían calculado meticulosamente. Para cuando los B-25 cruzaron la costa china, volaban con tanques vacíos y motores hambrientos. 15 tripulaciones tuvieron que saltar en paracaídas en la oscuridad sobre montañas desconocidas. Un piloto intentó un aterrizaje de emergencia en una playa y destrozó su avión contra las rocas. Otro intentó amerizar en aguas poco profundas y el bombardero se partió en dos al impactar. El teniente Ted Lawson perdió una pierna en ese aterrizaje. Su copiloto sufrió heridas tan graves que murió días después por infección. 80 hombres dispersos por 300 millas de territorio chino, la mayoría heridos, todos perdidos. Ninguno hablaba el idioma y la mitad aterrizó en 1907 áreas controladas por los japoneses. El sargento Leland Factor, artillero del bombardero número 6, saltó a 3000 pies sobre las montañas de Zhejiang. Su paracaídas se abrió correctamente. Descendió durante 90 segundos a través de la lluvia y la niebla hasta que los árboles aparecieron debajo de él como sombras oscuras contra un fondo más oscuro. Impactó contra las ramas de un pino gigante. El arnés del paracaídas se enganchó y quedó colgando a 20 pies del suelo. Pasó horas cortando las correas con su cuchillo de supervivencia antes de caer pesadamente sobre el suelo del bosque. Al amanecer, comenzó a caminar hacia el este, guiándose por el sol y una brújula magnética. No sabía dónde estaba. No sabía si había japoneses a 1 milla o a 100. No sabía si sus compañeros de tripulación habían sobrevivido al salto. Solo sabía que necesitaba alejarse del área de aterrizaje antes de que las patrullas japonesas comenzaran a buscar. Caminó durante 18 horas antes de encontrar una aldea china donde un granjero le ofreció arroz y té, y luego lo escondió en un granero durante 3 días. La historia de Factor se repitió 80 veces con variaciones de suerte y tragedia. El teniente Thomas Griffin aterrizó en un arrozal y fue rescatado por campesinos chinos que lo llevaron a través de líneas enemigas durante 6 días. El teniente Charles Sosuk se rompió ambas piernas al aterrizar y fue transportado en una camilla improvisada por aldeanos que arriesgaron sus vidas. El teniente Robert Haidt aterrizó directamente en un puesto avanzado japonés y fue capturado antes del amanecer. El capitán Edward York, dándose cuenta de que no alcanzaría China, voló hacia el norte y aterrizó en Vladivostok, en la Unión Soviética. Los soviéticos, técnicamente neutrales en la Guerra del Pacífico, internaron a York y su tripulación durante 13 meses. 3 hombres murieron en los aterrizajes o saltos. El sargento William Dieter se ahogó después de amerizar en el océano. El cabo Leland Factor murió por heridas de impacto y el sargento Donald Fitzmaurice nunca salió del bombardero que se estrelló contra una montaña. Pero el destino de los 8 hombres capturados por los japoneses fue infinitamente peor que una muerte rápida en el impacto. El teniente Dean Hallmark, el teniente Robert Meder y el teniente Chase Nielsen fueron capturados junto con 5 miembros de sus tripulaciones en las primeras 48 horas después del raid. Las tropas japonesas los encontraron escondidos en aldeas chinas o vagando perdidos por las montañas. Fueron esposados, vendados los ojos y transportados a Shanghái para interrogatorio. Durante 3 meses los mantuvieron en celdas solitarias, alimentados con una taza de arroz al día y agua contaminada. Los interrogadores japoneses aplicaron tortura sistemática, golpizas con barras de hierro, simulacros de ahogamiento, privación de sueño durante días, amenazas de ejecución inmediata. Querían información sobre los portaaviones americanos. Querían saber cuántos más raids vendrían. Querían nombres de agentes chinos que ayudaron a los pilotos. Los 8 hombres no revelaron nada de valor militar. Entonces Japón decidió que servirían un propósito diferente: propaganda y venganza. El 14 de agosto de 1942, un tribunal militar japonés en Shanghái llevó a cabo lo que llamaron un juicio.
Los 8 prisioneros fueron acusados de crímenes de guerra por bombardear objetivos civiles. No se les permitió abogados defensores. No se les permitió testificar en su propia defensa. No se presentaron pruebas más allá de las confesiones extraídas bajo tortura. El veredicto fue predeterminado. Los 8 fueron condenados a muerte. Pero el gobierno japonés, preocupado por las repercusiones internacionales, conmutó 5 sentencias a cadena perpetua. 3 hombres fueron seleccionados para ejecución: el teniente Dean Hallmark, el teniente William Farrow y el sargento Harold Spatz. El 28 de octubre, a las 5 de la tarde, los 3 fueron llevados a un cementerio público en las afueras de Shanghái. Se les ordenó arrodillarse frente a 3 tumbas recién excavadas. Un pelotón de fusilamiento del ejército imperial se formó a 20 pasos de distancia. No hubo última comida. No hubo sacerdote. No hubo oportunidad de últimas palabras. Los rifles dispararon. Los 3 hombres cayeron hacia adelante en sus tumbas. Fueron enterrados inmediatamente en tumbas sin marcar. Los 5 sobrevivientes encarcelados enfrentaron un destino que algunos consideraron peor que la ejecución. El teniente Robert Meder murió de desnutrición y disentería en diciembre de 1943, después de 14 meses de confinamiento solitario. Su peso había caído de 170 libras a menos de 90. Los médicos japoneses se negaron a tratarlo. Los restantes, Nielsen, Haidt, de Scheiser y Barr, permanecieron en prisión hasta el final de la guerra en agosto de 1945. Pasaron 40 meses en celdas de 6 pies por 8, alimentados con raciones de hambre, golpeados regularmente, enfermos de beriberi, disentería y malaria sin tratamiento médico. Cuando las fuerzas americanas los liberaron en agosto del 45, pesaban colectivamente menos de 400 libras entre los Kusnae. Barely podían caminar. Sus dientes se habían caído por escorbuto. Sus cuerpos estaban cubiertos de llagas infectadas, pero habían sobrevivido. Mientras 8 hombres sufrían en prisiones japonesas, los otros 69 iniciaban el viaje más extraordinario de la guerra. Guiados por campesinos chinos, misioneros americanos y guerrilleros nacionalistas, las tripulaciones dispersas convergieron lentamente hacia Chungking, la capital del gobierno nacionalista chino. El viaje tomó semanas. Algunos caminaron 300 millas a través de montañas controladas por japoneses. Otros fueron transportados en botes de río, escondidos bajo lonas. Varios fueron llevados en camillas durante días por aldeanos que conocían cada sendero secreto en las montañas. Los chinos arriesgaron todo para salvar a los pilotos americanos. Familias enteras ocultaron aviadores en graneros, sótanos y cuevas. Guías locales condujeron a los hombres a través de puntos de control japoneses, usando rutas que solo ellos conocían. Médicos chinos trataron heridas con suministros limitados, y todos sabían el precio si eran descubiertos. Todos sabían que Japón no perdonaría la ayuda a los bombarderos que habían atacado Tokio. Todos sabían que la venganza sería terrible, y aún así ayudaron. Pueblo tras pueblo, familia tras familia, arriesgaron todo para devolver a 70 hombres a la libertad. Lo que no sabían era que su misericordia desataría un holocausto. El 28 de octubre de 1942, a las 45 de la tarde, 3 hombres fueron sacados de sus celdas en la prisión de la Gendarmería de Shanghái. El teniente Dean Hallmark tenía 26 años, el teniente William Farrow tenía 23, el sargento Harold Spatz tenía 22. Habían pasado 6 meses en confinamiento solitario desde su captura. Durante ese tiempo fueron golpeados sistemáticamente, privados de alimentos adecuados y sometidos a interrogatorios que duraban 18 horas seguidas. Ahora los guardias japoneses los esposaron con las manos detrás de la espalda y los condujeron a través de un corredor estrecho hacia la salida. Ninguno de los 3 preguntó a dónde iban. Todos sabían. Los habían juzgado hace 10 semanas en un tribunal militar donde no se les permitió defenderse. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Durante 70 días esperaron en sus celdas sin saber cuándo vendría la ejecución. Ahora lo sabían.
Los llevaron en camiones militares a un cementerio público en el distrito de Yangwon, en las afueras de Shanghái. Era un lugar aislado, rodeado de campos de arroz y pequeñas granjas. 3 tumbas rectangulares habían sido excavadas esa mañana por trabajadores chinos bajo supervisión japonesa. Cada tumba medía 6 pies de largo, 3 pies de ancho y pies de profundidad. Estaban dispuestas en línea recta, espaciadas 3 pies una de otra. A 20 pasos de distancia, un pelotón de fusilamiento del ejército imperial esperaba formado. 9 soldados con rifles Arisaka tipo 38, cada rifle cargado con 5 cartuchos de 6.5 milímetros. El comandante del pelotón era un teniente de 24 años que nunca había ejecutado a nadie. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba su pistola de servicio. A las 5 en punto, los 3 prisioneros fueron conducidos hasta el borde de las tumbas y se les ordenó arrodillarse mirando hacia el oeste. El sol descendía sobre los campos de arroz, proyectando sombras largas sobre la tierra recién excavada. No hubo ceremonia, no hubo discurso. No se les preguntó si tenían últimas palabras. Un oficial leyó la sentencia en japonés, un idioma que ninguno de los 3 prisioneros entendía. La lectura duró menos de 30 segundos. Luego el oficial hizo una señal con la mano. El pelotón levantó los rifles. Hallmark cerró los ojos. Farrow miró directamente al frente. Spatz comenzó a recitar el Padre Nuestro en voz baja. El comandante del pelotón bajó su espada en un movimiento rápido. 9 rifles dispararon simultáneamente. El sonido resonó sobre los campos vacíos como un trueno seco. Los 3 hombres cayeron hacia adelante en sus tumbas. Los soldados japoneses se acercaron para inspeccionar los cuerpos. Hallmark había muerto instantáneamente con 3 balas en el torso. Farrow seguía vivo, respirando con dificultad, con una bala en el pulmón. El comandante del pelotón le disparó en la cabeza con su pistola. Spatz había recibido 2 balas en el pecho, pero su corazón seguía latiendo. También recibió un tiro de gracia. A las 5:06 de la tarde, los 3 hombres estaban muertos. Los trabajadores chinos comenzaron a llenar las tumbas con tierra inmediatamente. No se colocaron marcadores, no se registraron los nombres en los archivos del cementerio. Las familias no fueron notificadas. Durante 3 años, el gobierno americano los listó como desaparecidos en acción. En Shanghái, los 5 prisioneros restantes escucharon los disparos desde sus celdas. El teniente Robert Meder, el teniente Chase Nielsen, el teniente Robert Haidt, el sargento Jacob de Schader y el cabo Harold Barr sabían lo que significaba ese sonido. Sabían que 3 de sus compañeros acababan de ser ejecutados. Sabían que ellos podrían ser los siguientes. Durante los siguientes 3 años, los 5 hombres existieron en un estado que algunos consideraron peor que la muerte. Las celdas medían 6 pies por 8 pies. No había ventanas. No había luz natural. Una bombilla de 20 vatios ardía constantemente, impidiendo que sus ojos se ajustaran a la oscuridad o a la luz. La comida consistía en una taza de arroz con gusanos 2 veces al día y agua que olía a aguas residuales. El teniente Meder desarrolló beriberi severo en marzo de 1943. Sus piernas se hincharon hasta el doble de su tamaño normal. No podía caminar. Los guardias japoneses se negaron a proveer tratamiento médico. En diciembre del 43, Meder murió en su celda. Su peso había caído de 170 libras a 83. Su cuerpo fue cremado sin ceremonia y sus cenizas fueron arrojadas en un vertedero. Pero la verdadera venganza japonesa por el raid de Doolittle no cayó sobre los 80 tripulantes americanos. Cayó sobre China. En mayo de 1942, el alto mando imperial lanzó la Operación Seigo, conocida en Occidente como la campaña Zhejiang-Jiangxi. El objetivo oficial era capturar los aeródromos chinos que los planificadores americanos habían designado como sitios de aterrizaje para los bombarderos de Doolittle. El objetivo real era castigar a la población civil china por ayudar a los pilotos americanos. El general Shunroku Hata, comandante de las fuerzas expedicionarias japonesas en China,
recibió órdenes directas del Estado Mayor Imperial. Las provincias de Zhejiang y Jiangxi debían ser pacificadas, mediante cualquier medio necesario. Pacificación era el eufemismo oficial. La orden real era más simple: exterminio. 200.000 soldados japoneses fueron desplegados en una región que abarcaba 20.000 millas cuadradas. Su misión era destruir todo lo que hubiera ayudado a los americanos. Eso significaba todo: pueblos, cultivos, pozos de agua, ganado, personas. La campaña comenzó el 15 de mayo y duró 3 meses. Las tropas japonesas entraron en aldeas donde los campesinos habían ofrecido arroz a los pilotos americanos. Reunieron a todos los habitantes en las plazas centrales. No preguntaron quién había ayudado. Asumieron que todos lo habían hecho. Ejecutaron a los hombres primero, generalmente por decapitación o fusilamiento. Luego ejecutaron a las mujeres y los niños. En la aldea de Ihuang, donde el teniente Ted Lawson había sido escondido durante 2 días, las tropas japonesas quemaron vivo a cada habitante. En Nancheng, donde varios pilotos habían recibido tratamiento médico, los soldados japoneses usaron bayonetas para matar a 2.000 civiles en una sola tarde. En Yushan, destruyeron el hospital que había tratado a los heridos americanos, ejecutaron a todo el personal médico y luego quemaron todos los edificios en un radio de 5 millas. El patrón se repitió en pueblo tras pueblo. Si una aldea había dado refugio a los americanos, esa aldea dejaba de existir. Si un granjero había compartido comida, su familia entera era ejecutada. Si un médico había vendado heridas, el hospital era quemado hasta los cimientos con los pacientes adentro. Los registros chinos documentan 250.000 muertes civiles durante la campaña Zhejiang-Jiangxi. Los registros japoneses admiten 170.000. Los historiadores modernos estiman que la cifra real está entre esos 2 números. No importa qué estadística se use, el resultado es el mismo. 250.000 de personas fueron masacradas en venganza directa por el raid de Doolittle. Los soldados japoneses envenenaron pozos con cadáveres para hacer las aldeas inhabitables. Quemaron campos de arroz justo antes de la cosecha, condenando a regiones enteras a la hambruna. Destruyeron diques de irrigación que habían sido mantenidos durante siglos, inundando valles fértiles. Mataron todo el ganado que no podían llevarse. Bombardearon ciudades que no tenían valor militar. Y cuando terminaron, las provincias de Zhejiang y Jiangxi habían sido transformadas en zonas de muerte donde nada crecía y nadie vivía. Era genocidio por asociación. Era castigo colectivo en su forma más absoluta. Era la respuesta japonesa a un acto de misericordia humana. Los 70 pilotos que escaparon a la libertad con la ayuda de campesinos chinos nunca olvidaron el precio que otros pagaron por su salvación. Muchos sufrieron culpa paralizante durante el resto de sus vidas. El teniente Chase Nielsen, quien pasó 40 meses en prisión japonesa y sobrevivió, dedicó 5 décadas después de la guerra a documentar los nombres de las víctimas chinas. El sargento Jacob de Scheiser, otro sobreviviente de la prisión, regresó a Japón como misionero cristiano y pasó 30 años predicando el perdón. Pero ninguna cantidad de perdón podía restaurar las aldeas quemadas. Ninguna oración podía resucitar a 250.000 de muertos. La ecuación era simple y terrible. 16 bombarderos habían atacado Tokio, matando a 50 civiles japoneses. En venganza, Japón mató a 250.000 civiles chinos. Era una proporción de 5.000 a 1. Era la aritmética del odio llevada a su conclusión lógica. Y era la prueba final de que el raid de Doolittle había logrado algo que ningún planificador militar anticipó. Había forzado a Japón a revelar su verdadera naturaleza ante el mundo. En la tarde del 18 de abril de 1942, mientras el humo todavía se elevaba sobre Tokio, el almirante Isoroku Yamamoto convocó una reunión de emergencia del Estado Mayor de la Flota Combinada. Los oficiales se reunieron en el cuartel general naval de Yokosuka, a 20 millas al sur de la capital. Nadie había dormido. Nadie había comido. Las preguntas que llenaban la sala eran más pesadas que el humo sobre Tokio.
¿Cómo habían llegado bombarderos medianos hasta aquí? ¿Desde dónde despegaron? ¿Dónde estaban los portaaviones americanos ahora? ¿Y cuándo volverían? Yamamoto permaneció en silencio durante los primeros 15 minutos mientras sus oficiales debatían posibilidades. Luego se levantó y pronunció 3 palabras que cambiarían el curso de la Guerra del Pacífico. Debemos destruirlos. No estaba hablando de bombarderos, estaba hablando de los portaaviones que los habían traído. Hasta ese momento, la estrategia japonesa en el 1970 Pacífico había sido metodológica y conservadora. El plan original, desarrollado durante meses de análisis cuidadoso, contemplaba 3 fases distintas. Primera fase: establecer un perímetro defensivo que abarcara desde las Aleutianas en el norte hasta Nueva Guinea en el sur, y desde Birmania en el oeste hasta las Islas Marshall en el este. Segunda fase: fortificar ese perímetro con bases aéreas, guarniciones y líneas de suministro, convirtiéndolo en una barrera impenetrable. Tercera fase: obligar a Estados Unidos a aceptar una paz negociada, haciendo que el costo de romper el perímetro fuera políticamente insostenible. Era una estrategia de contención diseñada para compensar la inferioridad industrial de Japón mediante la defensa en profundidad. Los planificadores japoneses sabían que no podían ganar una guerra de producción contra Estados Unidos, pero creían que podían ganar una guerra de voluntad si hacían que cada isla costara 10.000 vidas americanas. El raid de Doolittle destruyó esa estrategia en 6 horas. El problema no era el daño físico que los bombarderos habían causado. 50 civiles muertos y algunas fábricas dañadas no afectaban la capacidad de guerra de Japón. El problema era lo que el raid demostraba. Los portaaviones americanos podían acercarse a 600 millas de la costa japonesa sin ser detectados. Si podían hacer eso una vez, podían hacerlo 100 veces. Y si 16 bombarderos medianos habían alcanzado Tokio hoy, ¿qué impediría que 100 bombarderos pesados lo hicieran mañana? O 200, o 1000. La geografía que había protegido a Japón durante siglos, ese cinturón de océano que hacía imposible que ejércitos invasores alcanzaran las islas principales, de repente era irrelevante. Los portaaviones habían anulado la geografía, y mientras esos portaaviones existieran, el emperador estaba vulnerable. Para el alto mando imperial, eso era inaceptable. No solo militar, sino religiosamente. Inaceptable. El emperador era un descendiente divino de la diosa del sol Amaterasu. Su persona era sagrada. Su seguridad era la base misma del Estado japonés. Y los americanos acababan de demostrar que podían amenazarlo cuando quisieran. La respuesta japonesa fue inmediata y catastrófica. Yamamoto descartó el plan estratégico original y propuso uno nuevo: atraer a los portaaviones americanos a una batalla decisiva y aniquilarlos en una sola acción. El objetivo elegido fue Midway, un atolón insignificante a 1.300 millas al noroeste de Hawái. Midway no tenía valor económico, no tenía recursos naturales. Su única importancia era geográfica. Estaba lo suficientemente cerca de Hawái como para que Estados Unidos tuviera que defenderlo. Yamamoto razonó que si Japón atacaba Midway, la Marina americana tendría que enviar sus portaaviones para detener la invasión. Entonces la flota combinada, con portaaviones pesados y una superioridad numérica abrumadora, los destruiría. Era una trampa diseñada para resolver el problema de los portaaviones de una vez por todas, pero tenía 3 fallas fundamentales. Primera, asumía que los americanos no sabían que era una trampa. Segunda, requería dispersar la flota japonesa en múltiples grupos de tarea, diluyendo su ventaja numérica. Tercera, y más importante, estaba basada en pánico, no en análisis estratégico. Las decisiones tomadas en pánico rara vez terminan bien. El Estado Mayor Naval japonés no estaba unánime sobre el plan de Midway. El vicealmirante Chuichi Nagumo, comandante de la fuerza de portaaviones, argumentó que la flota necesitaba tiempo para reparar daños y entrenar nuevos pilotos después de 5 meses de operaciones continuas. El contraalmirante Ryunosuke Kusaka advirtió que atacar Midway,
extendería las líneas de suministro japonesas hasta el punto de ruptura. El capitán Yasuji Watanabe presentó cálculos mostrando que Japón no tenía suficientes buques petroleros para sostener operaciones en el Pacífico Central. Todos fueron ignorados. Yamamoto tenía el apoyo del Estado Mayor Imperial, que estaba igualmente aterrorizado por la posibilidad de otro raid sobre Tokio. El emperador había preguntado, personalmente, cómo se evitaría que los americanos regresaran. Esa pregunta, pronunciada con la voz suave del descendiente de la diosa del sol, tenía más peso que cualquier análisis estratégico. La operación Midway fue aprobada el 5 de mayo, solo 17 días después del raid de Doolittle. La fecha de ataque se fijó para el de junio. Eso le daba a Japón menos de un mes para planificar, preparar y ejecutar la operación naval más compleja de la guerra hasta ese momento. Era una locura estratégica, pero era una locura nacida del miedo. Simultáneamente, el alto mando imperial tomó una segunda decisión desastrosa: desviar recursos masivos a la defensa interior de Japón. Antes del raid de Doolittle, la defensa aérea de las islas principales consistía en 3 escuadrones de cazas obsoletos y algunas baterías antiaéreas alrededor de instalaciones militares críticas. Nadie había considerado necesario más que eso, porque nadie esperaba que bombarderos enemigos alcanzaran Japón. Después del raid, el Estado Mayor ordenó la construcción inmediata de un sistema de defensa aérea comparable al de Alemania. Eso significaba desviar cazas de primera línea desde el frente del Pacífico. Significaba construir docenas de nuevos aeródromos alrededor de Tokio, Osaka y Nagoya. Significaba instalar miles de cañones antiaéreos en ciudades que nunca habían sido amenazadas. Significaba entrenar pilotos de caza para defensa interior en lugar de operaciones ofensivas. Y significaba consumir recursos industriales, acero, hormigón, combustible y mano de obra que Japón desesperadamente necesitaba para sus conquistas en el sur. La decisión fue puramente reactiva. Estaban fortificando las islas principales contra una amenaza que estadísticamente era insignificante, mientras descuidaban las líneas de batalla reales donde la guerra se estaba decidiendo. La tercera decisión desastrosa fue la campaña de las Aleutianas. El alto mando japonés razonó que si capturaban las islas occidentales de Alaska, podrían evitar que los americanos usaran bases en el norte del Pacífico para atacar Japón. Era una lógica defensiva nacida del trauma del raid de Doolittle. El problema era que las Aleutianas no tenían valor estratégico real. Eran islas desoladas envueltas en niebla perpetua, con temperaturas bajo cero y sin recursos naturales. Conquistarlas requería desviar 2 portaaviones ligeros, 12 cruceros, 30 destructores y 20 submarinos de la operación Midway. También requería miles de toneladas de combustible para operaciones en el extremo norte del Pacífico, combustible que Japón apenas podía permitirse. Pero el pánico no responde a la lógica de recursos. El pánico responde a la necesidad psicológica de hacer algo, cualquier cosa, para evitar que el trauma se repita. Y así Japón comprometió recursos masivos a conquistar islas que no amenazaban a nadie y no ayudaban a nadie. Era guerra como terapia. Y como toda terapia basada en el miedo, solo empeoró la condición subyacente. En menos de 3 semanas después del raid de Doolittle, Japón había reescrito completamente su estrategia de guerra. El plan original de contención conservadora fue descartado. En su lugar, adoptaron una estrategia ofensiva, diseñada para eliminar la amenaza de los portaaviones mediante una batalla decisiva en Midway, mientras simultáneamente desviaban recursos masivos a la defensa interior y conquistas secundarias en las Aleutianas. Era una estrategia que dispersaba fuerzas, extendía líneas de suministro y apostaba todo en una sola batalla que tenía que ser ganada perfectamente. No había margen para error. No había plan de contingencia. No había reconocimiento de que los americanos podrían estar al tanto de la trampa. Era la antítesis del pensamiento estratégico prudente. Pero era exactamente el tipo de decisión que los comandantes toman cuando el miedo reemplaza al análisis. 16 bombarderos habían causado daño físico mínimo en Tokio. Pero el daño psicológico que causaron en el alto mando japonés era terminal. En su pánico por evitar otro raid,
Estaban a punto de perder la Guerra del Pacífico. A las 10:26 de la mañana del de junio de 1942, el teniente comandante Wade McCloskey lideró 37 bombarderos en picada Douglas Downes, a través de una brecha en las nubes sobre el Pacífico Central. 12.000 pies abajo, los portaaviones japoneses Akagi, Kaga y Soryu navegaban en formación cerrada. Sus cubiertas estaban repletas de aviones, siendo reabastecidos de combustible y rearmados con torpedos. Los tanques de combustible de aviación estaban abiertos. Las líneas de combustible serpenteaban por las cubiertas. Las bombas y torpedos estaban apilados junto a los aviones, esperando siendo cargados. Era el momento más vulnerable posible para un portaaviones. Y McCloskey acababa de encontrar 3 de ellos simultáneamente. Inclinó su Dauntless en un ángulo de 70 grados y comenzó su picada. Detrás de él, 36 bombarderos más siguieron. En los siguientes 5 minutos, la Marina Imperial japonesa perdió 3 portaaviones y con ellos cualquier posibilidad de ganar la Guerra del Pacífico. 47 días después del raid de Doolittle, la venganza de Japón se convirtió en su tumba. La batalla de Midway no fue un accidente de timing. Fue la consecuencia directa y matemáticamente predecible de las decisiones que el alto mando japonés tomó en pánico después del 18 de abril. Yamamoto había acelerado la operación Midway específicamente para destruir los portaaviones americanos antes de que pudieran lanzar otro raid sobre Japón. Eso significó comprimir meses de planificación en semanas. Los juegos de guerra que normalmente tomaban 6 semanas fueron completados en 10 días. El análisis de inteligencia sobre las disposiciones americanas fue apresurado e incompleto. La coordinación entre las múltiples fuerzas de tarea japonesas fue ensayada inadecuadamente. Peor aún, la decisión de lanzar simultáneamente la operación de las Aleutianas significó que 2 portaaviones ligeros, 5 cruceros pesados y 12 destructores estaban a 1.500 millas al norte cuando la batalla de Midway comenzó. Yamamoto había dispersado su flota para responder a una amenaza psicológica. Ahora enfrentaría las consecuencias matemáticas de esa dispersión. Pero el error más catastrófico no fue estratégico, fue criptográfico. El alto mando imperial asumió que sus códigos navales eran indescifrados. Esa asunción era falsa. Los criptólogos americanos en Pearl Harbor habían roto el código japonés JN-25 en mayo de 1942. Sabían que Japón planeaba atacar un objetivo designado como AF. Sabían la fecha aproximada del ataque. Sabían la composición de la flota japonesa. Lo único que no sabían era qué ubicación representaba la designación AF. El comandante Joseph Rochefort, jefe de la unidad criptográfica en Pearl Harbor, sospechaba que era Midway. Para confirmarlo, ordenó a Midway transmitir un mensaje, en texto claro, diciendo que su planta de desalinización había fallado y que la guarnición tenía escasez de agua dulce. 2 días después, los interceptores americanos captaron un mensaje japonés codificado, reportando que AF tenía escasez de agua. La trampa de Yamamoto había sido expuesta antes de que comenzara. Los 3 portaaviones americanos disponibles, Enterprise, Hornet y Yorktown, fueron desplegados al noreste de Midway y esperaron en emboscada. Japón navegaba hacia una batalla decisiva creyendo que tenía superioridad numérica e iniciativa táctica. En realidad estaba navegando hacia una ejecución. A las 1:30 de la mañana del de junio, el vicealmirante Chuichi Nagumo lanzó la primera oleada de ataque sobre Midway, 108 bombarderos y cazas para neutralizar las defensas de la isla. El ataque dañó instalaciones terrestres, pero no logró destruir las pistas de aterrizaje. El comandante del ataque aéreo radiografió a Nagumo recomendando una segunda oleada. Ese mensaje llegó exactamente al mismo tiempo que otro informe. Aviones de reconocimiento habían avistado barcos americanos al noreste. Nagumo enfrentó una decisión imposible. Sus portaaviones tenían 93 aviones en cubierta, armados con torpedos para ataque naval. Si lanzaba esos aviones inmediatamente, podría golpear a los americanos. Pero el comandante de la primera oleada necesitaba una segunda oleada para suprimir Midway,
o sus bombarderos serían masacrados al regresar. Nagumo ordenó rearmar los 93 aviones, quitar los torpedos navales e instalar bombas terrestres para el segundo. Ataque a Midway. Era la decisión correcta tácticamente, y fue la decisión que lo mató. Rearmar 93 aviones en la cubierta de un portaaviones en condiciones de combate toma aproximadamente 1 hora. Los armeros debían quitar los torpedos de 1.800 libras, bajarlos a los almacenes, subir bombas de 800 libras e instalarlas en los aviones. Mientras tanto, los aviones de la primera oleada comenzaron a regresar con combustible bajo y necesitando aterrizar inmediatamente. Nagumo ordenó despejar las cubiertas. Los 93 aviones a medio rearmar fueron empujados hacia adelante para hacer espacio. Los torpedos removidos fueron dejados en las cubiertas en lugar de ser bajados a los almacenes porque no había tiempo. Las líneas de combustible fueron desenrolladas para reabastecer a los aviones que aterrizaban. En 30 minutos, las cubiertas de los portaaviones japoneses se convirtieron en bombas flotantes, aviones con tanques llenos, torpedos y bombas, apilados, líneas de combustible abiertas y tripulaciones trabajando frenéticamente sin protocolo de seguridad. Luego llegó el reporte que Nagumo había estado temiendo. Los barcos americanos incluían un portaaviones. Nagumo ordenó detener el rearmado y volver a instalar torpedos navales. Pero ya era demasiado tarde. Los bombarderos en picada de McCluskey ya estaban en el aire, volando directamente hacia él. La primera bomba impactó el Akagi a las 10:22 de la mañana. Penetró la cubierta de vuelo y explotó en el hangar donde 30 aviones estaban siendo reabastecidos. La explosión encendió el combustible de aviación. Las llamas se propagaron instantáneamente a los torpedos y bombas almacenados en cubierta. Una serie de explosiones secundarias destripó el portaaviones desde adentro. A las 10:24, el Kaga recibió impactos directos. Las bombas detonaron torpedos en cubierta, creando una bola de fuego visible desde 20 millas. A las 10:26, el Soryu fue alcanzado 3 veces. Su cubierta de vuelo se convirtió en un horno donde los armeros morían carbonizados junto a los aviones que habían estado rearmando. En 5 minutos, 3 portaaviones japoneses fueron transformados en infiernos flotantes. El cuarto portaaviones, Hiryu, sobrevivió el ataque inicial y lanzó 2 oleadas de contraataque que dañaron gravemente al Yorktown. Pero a las 5 de la tarde, bombarderos del Enterprise encontraron al Hiryu y le dieron impactos directos. A la medianoche del de junio, los portaaviones japoneses estaban hundidos o hundiéndose. Japón había perdido 332 aviones y 3.500 hombres. América había perdido un portaaviones, 150 aviones y 307 hombres. La proporción era de 10-1. Era la inversión matemática perfecta del raid de Doolittle. La ironía era brutal y precisa. Yamamoto había acelerado Midway para evitar que los portaaviones americanos lanzaran otro raid sobre Tokio. Al acelerarlo, comprometió errores de planificación que hicieron la derrota posible. Dispersó su flota para responder al trauma psicológico del 18 de abril, diluyendo su ventaja numérica. Asumió que sus códigos eran seguros, permitiendo a los americanos preparar una emboscada perfecta, y forzó a Nagumo a una posición donde sus portaaviones estaban rearmando aviones en cubierta abierta exactamente cuando los bombarderos enemigos llegaron. Cada decisión fue lógica aisladamente. Cada decisión respondía a un miedo legítimo. Pero tomadas juntas, en pánico y con prisa, esas decisiones crearon una cascada de vulnerabilidades que los americanos explotaron con precisión quirúrgica. 16 bombarderos habían causado 50 muertes en Tokio. La respuesta japonesa a esos 16 bombarderos costó portaaviones, 300, 32 aviones y 3.500 vidas en Midway. Y con esos portaaviones, Japón perdió cualquier capacidad de proyectar poder ofensivo en el Pacífico. Después de Midway, la Guerra del Pacífico se convirtió en una ecuación de producción. Japón ya no podía reemplazar sus pérdidas. América apenas estaba comenzando. Los astilleros americanos botarían 17 portaaviones de clase Essex en los próximos 3 años.
Japón construiría 6 en total durante toda la guerra. La producción de aviones americanos alcanzaría 100.000 unidades anuales en 1940 y Japón produciría 28.000 en su mejor año. La matemática era implacable, y todo porque 16 bombarderos volaron sobre Tokio en abril de 1942, causaron daño material insignificante y forzaron al alto mando japonés a tomar decisiones basadas en miedo en lugar de análisis. El raid de Doolittle no ganó la Guerra del Pacífico, pero obligó a Japón a perderla. No fueron las bombas las que cambiaron el curso de la historia. Fue el terror que dejaron atrás, y a veces el terror es más destructivo que cualquier explosivo jamás inventado.